que no se llega a conectar o si queremos posteriormente visualizar alguna actividad o algo que haya sucedido en clases, va a estar disponible para todos a partir del próximo lunes sin ningún problema. Bien, buenas noches a todos. Vamos a continuar. Pues recordemos un poquito, este primer bloque que estamos trabajando, pues prácticamente es conocer qué es una tesis, sí, y pues por ahí vamos a ir dándole la importancia al, justamente a la lectura, ¿no? El, el que en muchas ocasiones nosotros empecemos a leer nos va a aperturar a poder hacer o poder realizar algunas otras situaciones o cosas que puedan estar dentro del ámbito. Y nos habíamos quedado justamente entre, pues, identificando la diferencia entre el conocimiento común y el conocimiento científico. Sí, era la parte en la que por ahí nos estaba, el día de ayer estábamos verificándolo. Sí, o sea, el, el por qué o el estarlo manejando es justamente para identificar que nosotros eh, ya desde hace mucho tiempo hemos justamente estado, pues, investigando inconscientemente, claro está, hemos hecho investigación. Pudiésemos decir que ya después de 25 años, sí, que en promedio tenemos todos, pues ya hemos hecho investigación de manera empírica y eso nos ha ayudado también a poder, pues, ir observando o ir teniendo diferentes resultados, características, pues, al momento de que estamos en cierta situación. Sí, eso es lo que nos ha llevado y ha llevado a ampliar nuestro conocimiento, ¿no? De repente, repitiendo la parte del conocimiento común, ¿no? No necesitamos estudiar vida salvaje ni vida animal, pero si yo, por ejemplo, llego a molestar a un animalito que está comiendo, obvio va a reaccionar, ¿no? Entonces, eso lo aprendimos. Por ejemplo, en mi caso, yo también aprendí, y por eso también le tengo respeto a los perritos, porque tuve un perrito que de repente estaba comiendo y le metí el pie cuando estaba comiendo. Y pues tal vez de broma también él lanzó la mordida que me mordió un dedo, ¿no? Entonces, pues, a partir de ese momento aprendí que mientras esté comiendo un perrito, no debo de estarle metiendo ni el pie ni la mano, ¿no? A pesar de que me digan, no, pero es que este perrito sí te lo permite, o este perrito sí es más mansito, no sé, o más dócil, vamos a llamarlo de esa manera para que se escuche bonito. Sí, pero pues vamos, es un claro respeto a lo que nosotros vamos manejando. Pero cuando ya nosotros empezamos a generar o a trabajar lo que denominamos conocimiento científico, pues entonces aquí ya empezamos a ver algunos elementos. ¿Por qué? Porque se dice que empezamos a ver algunos elementos. Bueno, por la sencilla razón de que empezamos a conocer qué era la observación, qué es una hipótesis, ¿sí? ¿Qué es el método de experimentación? Que ya teníamos que hacer conclusiones, que ya teníamos que presentar resultados como tal. Híjole, y eso, ¿qué o cómo se come, no? O sea, de repente nosotros nos quedamos así como que, pues se escucha, perdón, es que quiero activar alguna herramienta, pero se escucha un poquito, pues, padre, se escucha bonito, ya lo vi, se escucha bonito, pero pues
Y luego, o sea, cómo llevarlo a cabo? Sobre todo porque me dicen, estás construyendo ciencia, ¿sí? ¿Cómo va a ser eso posible que yo construya ciencia? Si yo lo que estoy haciendo, pues bueno, es pues una serie de pasos donde planteo una situación, encuentro un resultado, ¿sí? Pero si nos vamos a la conceptualización, si nos vamos a que la ciencia nos indica directamente, aquí Sampieri nos indica es que ciencia es el conjunto de conocimientos, todo aquel que vamos acumulando a lo largo de la historia. ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo va a ser ese conjunto de conocimientos? O sea, hace como que el rojo no me gusta, vamos a poner el amarillo. Este, como que hace mella esa parte, conjunto de conocimiento, sobre todo ese conocimiento acumulado, pero pues todo lo que he aprendido, ¿cómo va a ser posible? ¿Y cómo es posible que yo pueda, yo pueda generar, yo pueda generar ciencia dentro de ella? O sea, ¿cómo puede ser posible que yo pueda llevarlo a cabo, esa ciencia? Ah, bueno, resulta que todo aquello que nosotros analicemos o propongamos, analicemos, lo estudiemos y al final lo manejemos por escrito y después se lleve a cabo, es generar ciencia. La generación de ciencia va a ser aquella información o aquello que nosotros estemos utilizando para que sea algo repetitivo. Por ejemplo, ¿sí? Así muy sencillito. Eh, Otra vez, tengo mi sistema de enfriamiento en casa, ¿no? No tengo un procedimiento. Por tanto, desarrollo o diseño un procedimiento para darle mantenimiento a ese sistema de enfriamiento que tenemos en casa. ¿Sale? Recuerden ustedes que ese procedimiento, bueno, pues tuve que hacer un análisis, un estudio de que no existía y que me va a dar ventajas competitivas cuando ya exista de cuando no existía. Sí, y entonces es algo provechoso para mi organización llamado casa, llamada hogar. Entonces es viable, es válida mi investigación. Cuando finalizo mi investigación, que era el diseño de ese procedimiento, para dar mantenimiento a un sistema de enfriamiento, pues resulta que mi resultado final, ¿sí? Esa parte que me dice a mí ahí, ¿sabe qué? Es la generación y la comunicación de resultados. Ese resultado que yo genero, pues es un procedimiento para dar mantenimiento a mi sistema de enfriamiento de casa. Por tanto, esos resultados que van a ser aplicables, pues es un resultado que posteriormente, al estarlo utilizando, al generar conocimiento para otras personas, como para mi pareja, mis hijos, la familia completa, ese conocimiento que se está generando para ellos va a denominarse ciencia. ¿Sale? Entonces, aquí ya nosotros vamos a tener que justamente al estar generando todo esto, estamos generando ciencia. Pero para llegar a ello, tuvimos que haber aplicado dentro de la metodología algo llamado
método científico. Y ese método científico que tuvimos que haber aplicado nosotros, bueno, hay algunos factores o algunos elementos que se deben de manejar dentro de ello. Ojo, estos son algunos elementos que se utilizan en el método científico. No quiere decir que son todos. Son algunos de ellos que nosotros los vamos a manejar. ¿Sale? Uno de ellos es el método de la observación, que es viable, que es manejable dentro del método científico. No confundir ese método de la observación con ver. Sí, porque en muchas ocasiones nosotros decimos, no, pues yo siempre he observado. No, 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 no. La observación tiene ciertas características, tiene ciertos factores, ciertos elementos. En algún momento por ahí formulamos una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es únicamente plantear un supuesto de lo que nosotros queremos lograr, ¿sí? Y al final, ese supuesto que nosotros queremos lograr, este supuesto llamada hipótesis, se evalúa y se lleva a cabo en esos resultados. Ahí es de donde nosotros podemos indicar, podemos decir, ¿sabes qué? ¿Es válido o no es válido? ¿Y quién me lo va a decir? Pues el conjunto de elementos o factores de cómo lo voy a evaluar. Y uno de ellos es bajo el método de la observación o utilizando algún método de experimentación. ¿Sale? Son elementos a utilizar, vamos a llamarle, son herramientas que nosotros vamos a manejar. Ahora, importante porque la metodología de la investigación luego lo definen que la experimentación es reproducir el fenómeno en el laboratorio. No, 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 ya no necesita, eso era, vamos a decir, en el siglo pasado, ¿sí? Y que realmente nos definían el método de experimentación y ya nos veíamos con batas de laboratorio y decían que si no estábamos con bata así haciendo cosas distintas, diferentes, pues no estábamos aplicando el método de experimentación. En la actualidad, acuérdense que es un tipo de estudio que se denomina la experimentación como tal. No confundir con experimento el término, porque antes se confundía con esa palabra, experimento, y el experimento siempre se lleva en los laboratorios. Por tanto, en la actualidad se utiliza como una herramienta más que como una definición previa de hace años. Y las conclusiones, pues es únicamente poner el resultado de la hipótesis, hacer y decir o indicar directamente cuál es el resultado, qué es lo que encontramos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, en dónde lo estamos manejando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es parte justamente del apartado cuando nosotros estamos manejando la experimentación, estamos manejando las conclusiones del cómo lo estamos llevando a cabo, ¿sale? Pero de que cada uno de nosotros va y puede generar ciencia, porque la ciencia, recuerdo, si ustedes generan un procedimiento, si ustedes generan un manual de operaciones, si ustedes generan una capacitación, si ustedes generan algo que va a permitir mejorar, cambiar y utilizar ese tipo de conocimientos o esos conocimientos hacia otras personas y enfocadas hacia equipos o procesos, pues entonces estamos generando ciencia, ¿sale? Estamos realmente adecuando y cambiando. No quiere decir que nuestra ciencia, o sea, porque también vamos, no estamos viviendo en la época de, ¿qué les gusta? Un Leonardo da Vinci, ¿sí? Que tiene él registrado más de 1500 diferentes inventos. Y ustedes se van a quedar y van a decir, pero sí, fue buenazo. Pues sí, pero en su época no había casi nada registrado. En la actualidad ya
para que nosotros encontremos el hilo negro, pues tienen que pasar cosas súper extraordinarias, como lo que sucedió ahorita apenas en el pasado, hace 6 años, 7 años, con lo del COVID-19. Ahí se pudo haber dicho que se registró un tipo de proyecto, una investigación novedosa, nueva, cambiante, ¿sí? En donde no existía información. En la actualidad, si ustedes hacen proyectos hacia ese tema, pues ya ahorita ya no es considerada como un invento nuevo. Ya existe muchísima información sobre ello. Entonces, las cosas y las perspectivas cambian. Cuando una investigación o un elemento es novedoso, cuando no existe información, es cuando nosotros realmente estamos generando de la nada. Pero cuando ya existe algo, no pasa nada, no pasa nada. Estamos nosotros adecuando, actualizando, mejorando, cambiando, no sé, alguno de esos sinónimos por ahí de ese proceso o de esa situación que nosotros pudiésemos visualizar en ella. ¿Sale? Entonces, ahí nosotros pudiésemos decir que tenemos ese método científico aplicable y que es ese conjunto de conocimientos que nosotros vamos adquiriendo, ¿no? O sea, cómo se genera el fuego. Hubo una persona que describió cómo se genera el fuego. Este, no necesariamente fue el hombre de las cavernas que lo habrá descrito, pero hubo otra persona que ya lo escribió, ya lo describió cómo se hace, cómo se genera, y automáticamente ese conocimiento nosotros ya lo fuimos adquiriendo, ya lo llevamos a cabo. Por tanto, hubo una persona que generó esa ciencia para que nosotros lo pudiésemos utilizar. Ahora, una herramienta, un método muy esencial, muy práctico, muy básico, muy sencillo, es la observación. ¿Por qué? Porque la observación es la que nos permite a nosotros poder determinar y poder recopilar información de manera sistemática. Ustedes van a decir, híjole, pero ¿cómo sistemático, cómo de repente lo podemos estar manejando bajo esas características, bajo esos factores? Bueno, pues recordemos nosotros la observación, o sea, cuando nosotros observamos es porque llevamos una referencia de qué queremos observar. Por eso le decía, la diferencia entre ver y observar. ¿Sí? Si a mí me ponen a observar, si voy a hacer, si hago un estudio sobre nada más no he visto todavía la película esa, la de Misión Imposible, pero pues si hago un estudio por ahí de repente entre cuántas acrobacias hace este hombre, este señor, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir a observar la película. ¿Qué quiere decir? Voy a llevar un control de cuántas acrobacias considero yo que está haciendo. Eso es observar, estar atento a lo que sucede, ¿sí? O, por ejemplo, quiero hacer una observación sobre cuántos autos chocan o cuántas motos salen volando. Entonces tengo que llevar todos esos parámetros de repente para ir marcando porque estoy observando. O sea, ya tengo algunos factores o algunos elementos que necesito yo recopilar para cierta información. ¿Sí? A eso se le llama observación. Porque ver, pues agarro, me compro mis palomitas y estoy viendo cómo el señor Brad Pitt de repente agarra y se vuela y salta entre edificios o entre aviones, helicópteros, entre autos, no sé. ¿Sí? Esa es la gran diferencia, porque luego puedo contar la emoción, ¿sí? De cuando puedo contar la emoción tal vez de quién era el malo, quién era el bueno y cómo salvaron al mundo, y hasta ahí. Pero si me empiezan a decir, oye, pero ¿cuántos autos pasaron dentro de ellos? ¿Cuántos eran de color rojo? ¿Cuántos eran de color verde? Pues no puedo hacer un estudio estadístico, no puedo sacar un estudio directamente de ello, ¿sí? Y esto es por hablar de algo tan sencillo y cómo nosotros estamos haciendo investigación. Entonces, ya ahí vamos a llamarle
ya tengo una visión totalmente distinta. ¿Por qué? Porque pues me interesan y eso es lo que yo voy a manejar, ¿sí? Estamos hablando, son herramientas. Algunos por ahí siempre han manejado sobre cuál sería la diferencia entre una investigación de tipo de campo y una investigación experimental. Sí, y de repente por ahí, si ustedes indagan libros de Díaz Barriga, de Diederich, nos hablan sobre algunas situaciones o algunas cosas que te quedas así como que perplejo porque dices, ah, caray, sigo sin entender cuál es la diferencia entre una investigación de campo y una investigación experimental. Una definición hecha en los años 2000, en el siglo pasado, era de que la experimental es cuando tú generabas experimento y que utilizabas el laboratorio, así como la definición en la filmina anterior. Y la de campo era cuando salías de campo, o sea, cuando ibas a la zona o acción de estudio. Y pues son definiciones muy escuetas, o conceptualizaciones muy escuetas y muy confusas dentro de ella. Hay una situación tan sencilla de poder identificar las diferencias que puede haber, por decir así, en una investigación de campo y una investigación experimental. Tan sencillo. Imagínense ustedes o imaginémonos, perdón, todos nosotros, que que estamos haciendo o buscando la cura para el VIH, ¿sale? Entonces estamos observando a todos y a todos siempre les damos, a todos los que tenemos bajo estudio, las 10 personas, por ejemplo, que tenemos bajo estudio, le estamos dando un medicamento, pero que debemos ver cuáles son las reacciones de ese medicamento. Parecería que en ese momento es una investigación experimental porque estamos diferenciando entre una y otra de las cosas. Parecería. Pero estamos utilizando el mismo método para todos. Por tanto, no estamos interviniendo. Únicamente estamos dando la indicación que utilicen ese fármaco. Y estamos observándolos. En ese momento que estamos observándolos, se dice que nuestra investigación es de campo. ¿Por qué? Porque estamos observando, vemos que todo lo toman a las 5 de la tarde, porque cada uno está en su cámara y estamos nosotros tomando datos que vemos que de repente el lector de temperaturas de la persona marca cierta temperatura, el color de piel, nosotros vamos calculándole cómo está su color de piel, su estado de ánimo, observamos que cómo está su estado de ánimo y empezamos a dar resultados. Pero da la casualidad de que el paciente número 6, por decir así, nos argumenta y nos dice, ¿sabes qué? ¿O saben qué? Tengo un fuerte dolor de estómago, un fuerte dolor de cabeza, etc. Perfecto. Y es que me duele mucho, me duele mucho, me duele mucho. Y pues, ok, te damos paracetamol. En ese momento que ya le dimos paracetamol a ese paciente, nuestra investigación deja de ser investigación de campo y se convirtió en experimental. ¿Por qué? Porque estamos metiendo nuestras manos, estamos interviniendo directamente para hacer alguna adecuación o algún cambio. ¿Por qué? Porque probablemente ese medicamento pueda tener una reacción totalmente distinta, diferente a lo que se pueda estar manejando. Y entonces ya mi investigación dejó de ser únicamente observar, sí, únicamente de campo y se convierte en experimental. Ahí está la gran diferencia entre ellos. Y les puedo argumentar, una investigación experimental es aquella en la que
nosotros estamos interviniendo con ello. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos manipulando las variables. Una investigación de campo es aquella en la que no se manipulan las variables. Ese es algo es un hilo tan delgado, pero que también tenemos que aprender a reconocerlo, ¿sí? A saber diferenciarlo entre ellos, ¿sí? Y hay diferencias entre uno y otro, o sea, es muy fácil, muy sencillo dejar de hacer una investigación de campo y convertirla en experimental. Ahora, en el momento en el que nosotros ya intervenimos, en el momento en que nosotros, nuestra investigación se convirtió en experimental, ya no va a regresar a ser de campo. Eso es importante. La investigación puede nacer de campo y por un abrir y cerrar de ojos se convierte en experimental. Pero una investigación que nace experimental ya no puede cambiarse de campo. Si hace situaciones o hace elementos de experimentación, como investigación experimental donde nosotros intervenimos y después observamos, la investigación nació y va a finalizar siendo experimental. Entonces, eso también tenemos que considerar. Ahora, cuando hablamos de plantear un problema, ¿sí? ¿Qué es lo que también estamos indicando? Estamos indicando de explicar cómo está la situación, porque en muchas ocasiones el término, o sea, estamos hablando de términos todavía, la próxima semana vamos a trabajarlo un poquito más a fondo, ya lo vamos a hacer a la práctica, pero ahorita estamos explicando esas terminologías. De repente nos dice, el planteamiento de problema, pues eso explica cómo está la situación en este momento, así de fácil, ¿sí? Por eso nos dice, es explicar lo observado, ¿sí? Y ¿cómo surge un problema debido a la inquietud y a la necesidad del hombre de entender su entorno? ¿Sí? Surge de la necesidad. Vamos, rápidamente, un planteamiento o una situación que yo puedo estar manejando y que puedo yo estar visualizando, ¿no? Se requiere un proyecto, se requiere un programa de cobranzas porque las personas se tardan mucho en pagar en Chedraui, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Oye, pues entonces las alternativas son abrir más cajas. Otra alternativa, pues, es ya empezar a cobrar con código de barras. Imagínense ustedes que no existiese, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que ver cuál es la situación, cuál es la problemática. Yo no puedo estar diciendo, dentro del planteamiento del problema, no puedo estar diciendo la solución. Ya pensé en la solución. Eso es muy importante nosotros como ingenieros. Nosotros ya tenemos la solución, pero ¿cuál es el planteamiento del problema? Ok, en Chedraui, los clientes, al momento de realizar sus compras, tardan más de lo debido para poder realizar sus pagos correspondientes. Esto acarrea ciertas situaciones como enojos del cliente, ya que al estar esperando demasiado tiempo, pues deja su carrito lleno y se retira porque se le terminó el tiempo de realizar una compra. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Dense cuenta, estoy planteando el problema, estoy hablando de la situación, no estoy hablando de resultados ni qué quiero argumentar. Eso, así es como tenemos que empezar a pensar cuando nosotros empezamos a indicar o a decir algo. ¿Sale? Son detalles de redacción muchas veces porque me dicen, es que en el planteamiento del problema no me vayas a poner resultados o situaciones de solución cualquiera que se pudiesen manejar. El planteamiento del problema es plantear el problema como tal. Otro de los detalles que nosotros tenemos que estar verificando, tenemos que estar moviéndonos, son el uso de los objetivos.
¿Qué es lo que hacen los objetivos en una investigación? Bueno, pues establece qué queremos lograr en la investigación. Eh, Espero que al finalizar el curso ustedes puedan acercarse cada vez más en la identificación práctica, fácil y rápida de cómo cometemos muchos errores cuando estamos redactando una tesis. Ayer les argumentaba por qué México de repente, nosotros 2 de cada 100 que nos titulamos aquí, pues lo hacemos por tesis. En 98 de ellos buscamos otra opción por ahí, ¿no? O sea, que es práctico, viable como tal. Y, y muchas ocasiones, y esto es demostrable y lo podemos hallar en la Internet, la ventaja que tenemos en la actualidad es que en la Internet ya podemos encontrar muchísimas tesis y de repente nos quedamos y dice, híjole, leemos el objetivo y te quedas y dices, ok, esto pretende hacer la investigación. Lees el tema y el tema te dice otra cosa. Y tú te quedas y dices, ah, caray, es muy buen investigador esta persona porque en el tema me dice que va a ser una cosa y con los objetivos me está indicando que va a ser otra cosa. Qué bueno, ¿no? Porque el que nosotros tengamos esa amplitud es favorable, ¿no? Es fabuloso. Pero no conforme con eso, seguimos leyendo la tesis y llegamos a la hipótesis. Y te quedas y dices, ¿es neta? ¿En serio? En la hipótesis es un supuesto de lo que quieres lograr. Oye, pero a ver, el objetivo dice que es lo que tú quieres investigar, de lo que pretendes resolver. La hipótesis te dice qué quieres lograr también o qué pretendes resolver también con ello. Pero lo tienes que plantear como un supuesto de lo que tú quieres llegar a hacer. O sea que tiene que ser una redacción similar. Pero ¿qué resulta en muchas ocasiones? Que la hipótesis dice otro show, otro mundo, otras serie de cosas por ahí, y de repente tú te quedas y empiezas a leer y dices, el tema me dice esto, el objetivo me dice esto otro, y la hipótesis me dice esto otro. Híjole, 3 investigaciones en una, eso es fabuloso. No, señores, ya nosotros ya debemos de empezar a saber argumentar el cómo un tema, la delimitación del tema ya nos está indicando qué es lo que queremos hacer. El objetivo nos está indicando qué pretendemos lograr hacer. Por tanto, el objetivo tiene que ir, ya tiene que utilizar, va a ir redactado con base al tema. Y las hipótesis son supuestos de lo que ustedes quieren lograr, pero lo que quieren lograr es lo que quieren demostrar en el objetivo. Por tanto, tiene que ir relacionado con las hipótesis, perdón, con los objetivos. Por tanto, esto quiere decirnos de que todo tiene que llevar una correlación entre uno y otro valor, entre uno y otro elemento que nosotros podemos estar manejando. Entonces, vamos a ir poniendo las palabras directas y yo aquí lo que argumentaría y lo que indicaría directamente es cuando nosotros hagamos el tema, prácticamente tenemos que estar haciendo el objetivo general y partiendo de ello vamos a tener que hacer las hipótesis, ¿sí? Porque para no salirnos de la pista de lo que nosotros queremos desarrollar. Por los objetivos, y nos dice, tienen que expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones. Otra palabrita muy bonita, las desviaciones, ¿sí? Y todo eso debe ser susceptible a que se puedan lograr, que se pueda realmente alcanzar. Eso es lo que nos están indicando
de cómo lo vamos a redactar. Tienen que ser claros, evitar desviaciones y que sean alcanzables. O sea, no puedo decir que quiero encontrar cuánto mide el infinito, ¿no? Porque pues eso es difícil de algo que yo pueda medir, algo que pueda yo lograr o alcanzar. Porque del infinito siempre hemos detectado que dime un número y puede haber un número superior a ello. No debe de haber desviaciones. ¿Esto qué quiere decir? Si yo digo que voy a investigar, voy a poner así un ejemplo muy fácil, muy práctico sobre contaminación. Quiero investigar los factores contaminantes del río Coatzacoalcos. Entonces mi objetivo va a ser encontrar o saber cuáles son esos factores contaminantes del río Coatzacoalcos. Dense cuenta, mi tema me está diciendo cuál va a ser mi objetivo. Por tanto, ¿ya estaría correlacionado? Claro que sí. ¿Es claro? Sí. ¿Por qué? Porque yo quiero saber, reconocer, encontrar, detectar, informarme sobre los factores contaminantes del río Coatzacoalcos. Es eso. ¿Estoy hablando de otra cosa más? No. Otra idea muy sencilla. Cuando redactemos los objetivos, no estemos pensando de que quiero conocer los factores contaminantes del río Coatzacoalcos y y cuáles son por decirlo así, y, y quiénes, y quiénes lo, y qué es lo que ocasiona. A ver, no está planteado en mi tema. O sea, no te intentes vestir con un traje elegante. Si tú dices que vas a hacer una cosa, vas a hacerlo y punto. Vamos, es como decir, ¿sabes qué? Tu trabajo va a ser pintar una barda. Oye, pero voy a pintar la barda y después voy a pintar la ventana de la casa. Oye, si yo no quería que me pintaran la casa, ¿sí? No estás cumpliendo con el objetivo. El objetivo era que pintaras la barda únicamente. Y de ahí en fuera ya todo lo demás se podía relacionar. O sea, era lo único que tenías que cumplir. Estás cumpliendo con tu proyecto. Ah, es que estoy haciendo más. Sí, pero no me gusta, no me interesa, no lo quería. Te estás tardando más tiempo también. Sí, tenemos que ver eso. ¿Por qué creen que papá, mamá, de repente, cuando éramos adolescentes, en muchas ocasiones nos regañaban porque nosotros éramos canijos? Ah, ¿me das permiso para ir al cine el sábado? Sí, hijo, no hay problema. Sí, digo papá, pero bueno, sí, hijo, ya quitan tu dinero, ¿no? Ajá. Y nos decían de esa manera. Y ya regresábamos como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana a casa. Es que, ¿qué crees, papá? ¿Qué crees, mamá? Fui al cine y ya salimos como a las 9, 10 de la noche y pues vi que estaba abierto ya el antro, la disco, ¿sí? Y pues me metí a bailar un rato, ya sabes que me gusta mucho y entonces me metí a bailar. ¿Qué creen que nos responderían nuestros papás? ¿Por qué nos llaman la atención? Por la sencilla razón de que yo pedí permiso únicamente para ir al cine y de repente vi la ocasión y dije, ah, pues si voy al cine aprovecho total, ya no gasto más en tal taxi, porque imagínense, voy a casa, si pido permiso y aviso, otra vez gastar para venir, ¿no? Y así ya me lo ahorro, pues más fácil, ¿no? Por eso me llamaba la atención, porque era un trabajo innecesario. Muchos decíamos, bueno, pues ya que me regañe no importa. Sí, pero es un trabajo innecesario ya aquí hablando de investigación. Si yo había dicho ir al cine, pues era ir al cine, porque así debería de ser. Entonces, porque si no empiezo a tener desviaciones en mi investigación, empiezo ya, imagínense ustedes que de repente el ir al cine me costaba 6 meses de tiempo para desarrollar en una tesis. Pero como también le puse irme a la disco o al antro,
¿sí? Eso me agrega 2 meses más, me tardé 8 meses o 9 meses. Ya te saliste de tiempo, ya tu proyecto ya probablemente ya se perdió el inicio directamente. Oye, pero estoy resolviendo la problemática y además estoy resolviendo con otras cosas más. Sí, pero no era lo que teníamos planteado de inicio. Eso es necesario que siempre visualicemos, que cuando nosotros planteemos un objetivo, realmente sea lo que digamos y punto para poder desarrollar. Rojas nos indica que los objetivos son guías de estudio y siempre hay que tenerlos presentes durante todo el desarrollo de la investigación. Ah, caray, ¿cómo es esto que son guías de estudio? Pues sí, porque los objetivos específicos, esos nos van a ayudar a alimentar las bases teóricas. Los objetivos específicos me indican a mí qué es lo que tengo que investigar. Me está delimitando mi investigación, me está delimitando, le está encontrando la cuadratura, qué es lo que tengo que poner. Y no es de estar poniendo por poner. Recordemos un poquito cuando íbamos en bachillerato de que teníamos que entregar el trabajo final de metodología de la investigación o método de la investigación y de repente encontrábamos una información más y lo agregabas y decían, ay, no importa, pero si es que se ve bonito, se ve padre esto, hay que agregarlo. Oye, pero si ya no entraba dentro de lo que se requería, dentro de lo que se necesitaba, ya no se tenía por qué colocar, por qué poner. Sí, por eso nos indica, si ya lo tenemos medido, si ya lo tenemos que podemos alcanzarlo, oye, entonces quiere decir que es una guía que nos va a servir a nosotros para poder desarrollarlo, para poder saber cuál es el límite, hasta dónde tengo que cumplir. Ahí Rojas nos los indicaba, nos los indica, del cómo nosotros, esos objetivos, nos empiezan a permitir el poder desarrollarlo, el poder manejarlo, el poder llevarlo a cabo. Porque eso me va a servir también posteriormente para generar una hipótesis. Porque también las hipótesis que me dicen que son guías para una investigación. Oye, es prácticamente lo mismo que me dijo Rojas, sí, en la definición previa de lo que eran los objetivos que servían como guías. Y aquí las hipótesis me dicen que también son guías para la investigación. Sí, entonces quiere decir que tiene mucho que ver cuando ya estoy hablando de objetivos y de repente las hipótesis para el qué o para el cómo me están sirviendo para su propio desarrollo. ¿Sale? Entonces, ya es ir contemplando herramientas, ir contemplando elementos o factores que nos empiezan a servir a nosotros para poder desarrollarnos de manera fácil y práctica. Aparte tenemos otro factor directo de hipótesis, porque también nos indican o nos dicen que una hipótesis es, nos va a servir nos va a indicar, perdón, lo que estamos buscando, pero es para comprobarlo. O sea, ¿y por qué para comprobarlo? Sí, o sea, de repente le entra la importancia también de una hipótesis, por la sencilla razón de que por eso me sirve como guía, porque es lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero determinar en mi investigación, el del cómo o el qué voy a tener para poder llevarlo a cabo. Ahorita estoy argumentando, repito, estoy hablándoles sobre algunos conceptos de algunos puntos que se manejan dentro del método científico, ¿sí? Si por ahí tienen alguna duda, bueno, repito, no se preocupen. De todos modos, las próximas semanas vamos a estar hablando mucho de ellos. Ahorita en estos momentos, perdón, es una conceptualización genérica, general,
del cómo se deben de manejar, cómo deberíamos de conocerlo o recordarlo, ¿sí? El cómo pudiésemos nosotros argumentar cada uno de ellos, ¿sale? Ya cuando los empecemos a ver en algún ejemplo, probablemente ya ustedes puedan decir, ya empezamos a comprenderlo más en la práctica. Y les vuelvo a repetir, yo no quiero que se aprendan tampoco los conceptos como tal. Yo quiero que luego apliquen, que sepan hacer cada uno de esos elementos, que sepan que de repente estoy haciendo mi investigación sobre este tema. Bueno, pues entonces puedo generar mi hipótesis, puedo generar mis objetivos, todo esto lo puedo generar, pero ya sé cómo generarlo. Y les vuelvo a repetir, tal vez no sé qué sea un objetivo, pero sé cómo se redacta un objetivo. No sé qué es una hipótesis, pero sé cómo se hace una hipótesis. No sé qué son las bases teóricas, pero sé qué es lo que puede contener unas bases teóricas de un proyecto de investigación. Eso es lo que yo deseo que ustedes poco a poco con la práctica lo vayan a desarrollar, ¿sí? O sea, lo puedan manejar. Disculpen. Entonces, les indicaba yo, una hipótesis, lo que se va a buscar es comprobar, o sea, lo que yo quiero lograr, es lo que yo estoy buscando. Si yo, por ejemplo, quiero quiero proponer el diseño de un plan de mantenimiento para un sistema de enfriamiento de mi casa, pues tengo que probar que con el diseño de ese plan de mantenimiento, o sea, si se llevase a cabo, si nosotros lo lográsemos hacer, vamos a mejorar el rendimiento del sistema de enfriamiento. ¿Por qué? Porque ya vamos a llevar probablemente dentro de ella, yo digo que vamos a llevar ya un control sobre el uso del sistema de enfriamiento, sobre sus características, sobre el estar monitoreando cómo funciona y con ello ya vamos a poder ir verificando que el hacer mantenimientos podemos optimizar ese recurso. Eso ya lo sabemos porque todos ustedes, todos nosotros somos expertos en el área de mantenimiento. Sí, sabemos de qué estamos hablando y que sabemos que cada vez que proponemos un mantenimiento es viable. Por tanto, o sea, imagínense, estoy proponiendo una hipótesis de algo que yo ya sé que sí va a ser cierto. Por tanto, estoy proponiendo una investigación de algo que sí es viable, que sí es factible. Sí, nada más dense cuenta cómo yo puedo también, en gran parte, manipular mi proceso, mi proyecto de investigación, así sencillo, así fácil, así tranquilo del cómo lo vamos a manejar. ¿Qué más nos dicen? Bueno, nos dice que una hipótesis explica tentativamente el fenómeno que nosotros estamos investigando, ¿sí? Y están formulados de manera de proposición. ¿Qué quiere decir cuando se hace de manera de proposición? Quiere decir directamente que esa hipótesis que nosotros vamos a colocar, pues no lo tenemos que hacer ni en preguntas, sino únicamente así como estamos hablando, ¿sí? Donde tenga ciertos elementos, o ciertos factores que tengan que cumplir, como por ejemplo, al menos contener variables independientes y dependientes, que es lo que nosotros valoramos o es lo que nosotros evaluamos. Sí, nuestra variable dependiente va a ser aquello que nosotros queramos lograr, que nosotros queramos demostrar de lo que queremos obtener. Entonces, ahí ya nosotros, por ejemplo, ya podemos empezar a jugar. Sabes que yo quiero lograr esto, por tanto, pues lo voy a colocar para poder generar, para poder hacer o para poder determinar dicho proyecto. O sea, pero ya estoy pensando, ya estoy ideando cuál es mi camino.
O sea, la hipótesis, por eso me decía Filminas anterior, que son guías de la investigación porque me están determinando directamente lo que quiero yo lograr, lo que yo quiero conseguir. Ahora, si esas son las guías, si es algo tentativo que quiero lograr, pues entonces tengo que probarlo. Y aquí vamos a hallar dos posibles resultados, ¿sí? ¿Cuáles son esos posibles resultados en una hipótesis? Es sí o no, no hay otras cosas. ¿Cómo es esto? Sí, porque de repente algunos colegas me dicen, oye, cómo es eso de que nada más sí o no? Claro, sí, por ejemplo, si estoy hablando de que si estoy proponiendo el diseño de un plan de mantenimiento a mi sistema de enfriamiento de mi hogar y de repente digo que con ese sistema de mantenimiento va a mejorar la potencia, la respuesta yo pregunto, ¿se mejorará o no se mejorará? Hay dos posibles respuestas, sí, no. ¿Qué asunto arreglado? Entonces, si es sí, entonces quiere decir que es aprobado el proyecto. Sirve la investigación y lo que se propone es viable. Si es no, hay que tener problema, hay que tener muchísimo cuidado con ello. Si es su hipótesis que plantean, la respuesta es no, entonces estamos haciendo una antitesis. ¿Y qué quiere decir una antitesis? Que es una tesis que a nivel académico no nos sirve. ¿A quién es el único que les sirve? Sí, o sea, imagínense que yo de repente voy a publicar un libro y les digo, aquí está un libro que se llama el cómo no estudiar una maestría. ¿Quiénes me lo comprarían? O sea, ¿cómo yo quiero un libro que de repente diga cómo no estudiar una maestría? ¿Cómo no estudiar? Pues si yo ya venía sin estudiar la maestría, dense cuenta en eso, o sea, ¿cómo yo, o de repente, cómo, 10 pasos de cómo no hacer pareja. Oye, pero si al inicio del mes yo no tenía pareja, ¿para qué quiero, o no tengo pareja, para qué quiero comprar un libro de que me dé pasos de cómo no hacer una, o no tener una pareja? Si, si ya soy máster en eso, ya soy experto en eso, ¿sí? Entonces, es muy importante, siempre buscamos cosas que sí nos funcionen, como por ejemplo, que digan cómo conseguir una pareja en 10 días, 5 días, 20 días, cómo hacer una maestría sin mucho esfuerzo, el clásico, cómo, cómo hacer los proyectos de investigación sin o de repente hay libros, créame, que dice cómo hacer investigación para dummies, ¿no? O sea, para en etapa inicial. Es viable, es válido, eso sí se vende, pero no el cómo. O sea, imagínense ustedes hace 6 años, en pleno COVID-19, en pleno COVID, ¿no? En plena pandemia. Y todos nosotros somos investigadores que estamos buscando justamente la fórmula para hacer el antígeno del COVID, ¿no? ¿Saben? Todos los que trabajaron, o sea, todos los médicos, los investigadores que trabajaron en ello, encontraron millones de formas de cómo hacer un antígeno, o sea, un antivirus o una vacuna que no ataque al COVID, ¿sí? Al SARS-CoV-19. Entonces, de repente, ¿eso ustedes creen que lo comprarían o lo compraron las farmacéuticas? Claro que no, ¿sí? Posteriormente, ya por ahí salió uno y de repente dijo, aquí está la forma de cómo hacer ese antígeno. Y partiendo de él, empezaron muchos investigadores a mejorar la fórmula. Claro, pues ya tenemos una base, ahora la mejoro.
Por ejemplo, ustedes ya tienen un procedimiento en su centro de trabajo para dar mantenimiento a un equipo X, pues una de las ideas claras que pueden tener es mejorar ese, ese, este, ese mantenimiento, sobre todo si ustedes ven que ese plan de mantenimiento es de 2005, o sea, ya tiene 20 años. Algunos van a decir, oye, ni siquiera yo había nacido y ya estaba en función ese sistema, ese plan de mantenimiento. Efectivamente. Entonces, hay que proponer adecuaciones, mejoras, cambios, actualizaciones a esos procedimientos. Entonces, así se hizo y ¿por qué creen que de repente empezaron a salir? Ya después de que salió el antígeno, la vacuna correspondiente, empezaron a salir ahora sí las demás farmacéuticas, cada una sacando su propio antígeno, ¿no? O sea, y entre más pasa el tiempo, van sacando sus antígenos mejorados. Pues así debe de ser, o actualizados, así debe de ser, porque pues están cambiando los tiempos y eso ya están utilizando con base en un proceso, un procedimiento previamente realizado. ¿Sí? Entonces, es el cómo sí se debe hacer. Ahora, ustedes van a decir, pero cuando hacemos una antítesis, que es prácticamente el cómo no hacer algo, muchos lo catalogan basura o lo catalogamos basura porque no sirve. Una antítesis no sirve. ¿A quién le puede servir una antítesis? ¿A quién le puede servir como tal? A la persona que está haciendo la tesis, a la persona que está investigando ese tema. Esa es la única que le sirve. A los demás no. ¿Por qué digo que la única que sirve? Porque, bueno, pues tengo ya una forma, un método de cómo no hallar el resultado. Por tanto, ya no voy a volver a caer en el mismo camino, en la misma ruta. Voy a adecuar o voy a modificar la ruta. Por eso les argumentaba yo, las diferentes antítesis que hicieron cuando generaron el antígeno para SARS-CoV-19, pues sencillamente se lo iban compartiendo los resultados porque eran formas, generaron una base de datos porque detectaron que era una forma para que así no volvieran a repetir los mismos resultados todos por las diferentes farmacéuticas o las diferentes áreas de estudio o los diferentes organismos. Y con ello ya dijeran, bueno, es que este procedimiento ya fue valorado, ya fue estudiado y se detectó este resultado, por tanto ya no me voy por ese camino para ahorrar justamente la búsqueda de soluciones viables. Recuerden que nosotros siempre estamos buscando soluciones viables y factibles, ¿sí? Por tanto, eso es lo que se genera. Una antítesis que yo pudiese tener me va a servir únicamente si yo estoy trabajando sobre ese tema, ¿sí? Si no estoy trabajando sobre ese tema, a mí, ¿por qué me va a servir, por decir así, la antítesis que haya hecho el máster Brian? No me va a servir para nada. ¿Por qué? Porque es el tema de él. Él va a buscar, va a ubicar ciertos resultados que se pudiesen encontrar. Entonces, por ese motivo nos dice que es una explicación tentativa que nosotros pudiésemos tener, una hipótesis, ¿no? Pero siempre estamos en la búsqueda de la real, o sea, en la búsqueda de una solución que siempre sea verdadera. El resultado sea sí, es cierto. También nos indican que aquí que las hipótesis son centros, médulas o ejes del método deductivo cuantitativo, perdón, ahí está. El método deductivo cuantitativo. ¿Por qué? Porque ya se me desactivó. Bueno, ¿por qué se dice de método deductivo cuantitativo? Porque nosotros hacemos que los valores, los resultados que estamos manejando, pues realmente sean los que se buscan, realmente sean los que nosotros estamos ubicando, lo que nosotros estamos o queremos lograr y de cómo lo queremos manejar. A eso se va refiriendo, a eso se va llevando la parte en la que nosotros vamos necesitando también de esas hipótesis para el desarrollo del mismo. ¿Sí? Entonces, ¿son importantes? Claro que sí.
son muy importantes en el uso, en el manejo de poder apoyarnos, poder llevarnos a cabo nuestro proceso, nuestros proyectos de investigación, del cómo nosotros lo estamos realmente manejando, cómo nosotros lo estamos ideando, porque pues volvemos al, este, al punto más básico, más esencial que pudiésemos manejar. Estamos en una búsqueda de la verdad, en una búsqueda de lo que se espera, del resultado, sí, y si no, pues es como si nosotros no lográsemos o no lográramos un resultado afín. ¿Sale? Entonces, eso lo tenemos que ir considerando, lo tenemos que ir manejando, lo tenemos que llevar a cabo para así poder, pues, obtener los beneficios cualquiera en ellos, ¿no? Ahora, pues sí, son elementos, repito, elementos que nos van a ayudar, elementos que ustedes deben de conocer, elementos que ustedes tienen que manejar, tienen que controlar, vamos a decirlo de esta forma, tienen que controlarlos, pues día con día. De hecho, así ustedes puedan decirme, oye Ernesto, pero pues es que yo no me voy a dedicar a eso. O sea, de repente, pues tú nos estás hablando y nos estás diciendo que puede ser muy conciso el poder, y me estás vendiendo que es algo muy poderoso, algo bonito, el hacer investigación. Le van a ir encontrando pues, ¿cómo le puedo decir? Como que el engrane, idóneo, el engrane viable, que después de aquellos que empiecen a utilizar de forma correcta la metodología, de repente van a decir, pues es lo mismo que he estado haciendo, lo único que lo tengo que hacer por escrito y eso me sirve a mí para poder consensuar, para poder manejar o para poder tener toda la información junta y así defender el tema. ¿Sí? Es eso como tal. Bien, ahora va una pregunta para ustedes. Si hablamos de las fuentes de ideas para una investigación, ¿sí? ¿Qué se imaginan ustedes que pueden ser las fuentes de ideas de una investigación? ¿De dónde pueden ustedes sacar esas fuentes de ideas? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Alguien me puede apoyar? ¿Dónde sacarían esas fuentes de ideas? ¿Quién nos dice qué hacer, cómo hacer? Sí, para poder manejarlo, porque según de repente, no, pero no lo busquen luego en internet tampoco, ¿eh? De repente, estábamos en la universidad, sobre todo, y cuando muchos nos dijeron, no, no, o si llevaron tesis, ¿no? O seminario de tesis por ahí, bueno, pues vamos a ver, propongan. Pero no, maestro, lo que pasa es que mejor deme usted una problemática o deme un tema, porque yo no sé qué tema puedo desarrollar, porque no sé, o sea, empezábamos nosotros de repente como que a, este, a irnos más allá. Alguno de ustedes que pueda apoyarme, sin buscar en internet, sin leer en otro lugar, así, exacto. A ver, maestro Enrique, ¿dónde pueden ubicar ustedes fuentes de ideas para hacer una investigación? Pues podría ser a partir de una problemática existente, ¿no? Ya sea en laboral o inclusive en algo personal, puede aplicar también.
Ok, muy bien, excelente, Enrique, maestro Enrique, así debe de ser. Sí, puede ser de cualquier lugar, ¿no? O sea, dígame, maestro César. Sí, yo creo que también podemos sacar, por ejemplo, de gráficos, de historiales, de KPI, de que no cumplido. Ah, efectivamente, sí, Empezar por ahí también. exacto. Muy bien, así es. Muchas gracias, maestro César. En gráficos, sí, en historiales como tal. Maestro Carlos. De algo obsoleto que hay que mejorar porque necesitamos continuar con, digamos, con la operación, pero pues ya que el equipo que tengamos ya o el proceso que tengamos ya es defectuoso y necesitamos una mejoría en eso, ¿no? Necesitamos investigar cuál sería una de las mejores opciones de las actuales, ¿no? Efectivamente, muy bien. O sea, de algo obsoleto que ustedes puedan ya por ahí determinar, ¿no? O sea, como tal. Sí, exacto. ¿Saben qué? Nosotros podemos encontrar las fuentes de ideas de una investigación como tal, nada más con volteen hacia su lado izquierdo, hacia su lado derecho, hacia el frente, sí, y ahí podemos encontrar ideas para desarrollar para un proyecto de investigación como tal. Sí, ¿por qué? Porque de repente decimos, ¿cómo? Pues sí, desde el día de ayer he estado por ahí argumentando yo la parte de que no tengo un sistema de mantenimiento, perdón, un proceso de mantenimiento a mi sistema de enfriamiento. Pero en casa, fíjense que aquí hablando con la familia, de repente le digo, oye, ya la casa necesita una pintada, ¿sí? A pesar, ustedes van a decir, pero eso hay que recordar, son procesos de procesos que vamos a hacer, probablemente no tengan que ser redactadas, no son como tal, pero sí son aplicando método empírico. Pues ya necesitamos darle mantenimiento a la casa, ¿no? Híjole, pero para darle mantenimiento a la casa, pues hay que detectar cuáles son las necesidades, cuáles son las problemáticas, perdón, cuáles son, no le hablemos de problemáticas, las situaciones que debemos de mejorar. ¿Por qué? Porque de repente, oye, vamos a la problemática planteada para manejar en el mes de mayo es pintar la barda. Okay. Oye, pero también ya que tienes pintura, no, vas a pintar este borde. A ver, nuestra problemática teníamos que resolverlo y lo tenemos que resolver, ¿sí? Porque si no nos salimos de contexto. Acuérdense que las hipótesis nos dicen claramente que son unas guías y que los objetivos nos dicen que hay que perseguirlos y hay que culminarlos. Una vez que ya, o sea, nosotros nos habíamos propuesto en mayo pintar la barba, ¿sí? Estamos detectando nuevas problemáticas, nuevas situaciones que se requieren, que se necesitan para poder desarrollarlas. ¿Por qué? Porque de repente es que imagínense, necesitamos la pintada de la barda. La persona que buscamos hace su presupuesto, cuántos litros de pintura se va a llevar. Y me dice, ¿sabes qué? Voy a necesitar 25 litros. 24, miento, voy a poner 23 litros. Cerebro funcionando, ¿no? Rápidamente, ingeniero. Compro una cubeta de 19 litros. Recuerden, decimos siempre 20 litros, pero claramente los que nos venden las cubetas de pintura nos dicen que son 19 litros. Compro una cubeta de 20 litros y compro una cubeta de 4 litros, el llamadísimo galón. 19 más 4, 23. Perfecto, ahí están los 23 litros. ¿Qué sucede si de repente le decimos o le dicen a esa persona que va a pintar que pinte un muro extra o sí, un pequeño muro extra? Ya no me va a alcanzar la pintura. Desajusta. Y luego
cuando le tenga que yo que pagar a mi empleado, me va a decir, sí, patrón, pero lo que yo le hice fue pintarle la barda, que yo le dije que iba a costarle X cantidad, pero también me dijeron que estos 2, 3 metros cuadrados que pinté en ese pequeño muro, pues lo tiene que pagar. Oye, es una actividad que yo ya lo tenía presupuestado. Con ello, ¿qué es lo que estoy haciendo? Salirme de presupuesto. Dense cuenta, como una pequeña o una actividad desarrollada en casa, de repente nos salimos de contexto, ¿sí? Por eso nos indica aquí, en esta parte del área de investigación, nos dice, ¿sabes qué? Vamos a, o sea, hacemos esta cosa, lo desarrollamos, lo proponemos, lo generamos y adelante. Después vamos, o sea, tenemos otras situaciones, vamos vamos a llevarlo a cabo. ¿Por qué creen que de repente, y aquí viene algo bien importante, ¿no? De repente, aquí en mi ciudad natal, en Coatzacoalcos, Veracruz, mi pueblo, de repente, en algunas colonias, me da risa, bueno, no me da risa, sino me da de qué pensar que de repente vamos pasando y hay muchas casas grandotas, o sea, se ve bien planificadas, pero que se quedaron a la mitad del desarrollo del proyecto. ¿A qué se debe? A que en muchas ocasiones no fueron planificadas al 100%, ¿sí? En lugar de, o sea, aquí, en lugar de pensar qué tamaño yo quería la casa para saber cuántos blocks requiero, aproximadamente cuánto cemento, o sea, hacer un análisis total y completo con un arquitecto, un ingeniero, si o un albañil, si el albañil no sabe, yo puedo tener métodos para poder saberlo. Oiga, maestro albañil, y por ejemplo, en un metro cuadrado, ¿cuántos blocks se pegan? Y ya me dice, no, pues tantos blocks, perfecto. Yo ya hago mi croquis y digo, ok. Y fíjese que por ejemplo, ¿cuánto material? Empiezo a preguntarle, si no sabe el señor, porque voy a utilizar nada más un albañil, pues empiezo yo a idear. Eso es parte de la investigación. No es lanzarme al abismo y decir, pues nos los aventamos y lo hacemos y ching, a ver qué sale, qué resulta. No puedo hacer eso. Tengo que pensar que un proyecto que inicio lo tengo que terminar. Entonces, de repente, nos quedamos así. ¿Qué sucede? Y lo voy a hacer abiertamente. Hace aproximadamente unos 15, 20 años, haciendo una investigación en algunas casas que empezaron las construcciones y después quedaron a medias. Fíjense que de esas casas, en esa investigación que hice, que hice de manera utilizando la observación y de repente utilicé el método de la encuesta, preguntando por ahí, resultó que de mis 50 encuestados, 40 de ellos me dijeron, es que porque habían recibido un dinero y el dinero se les terminó. Entonces te quedas así, dices, caray, o sea, ¿cómo? El recibir ese dinero porque eran, pues, o aguinaldos, o reparto de utilidades, o en algunos hasta tandas únicamente, y que empezaron a construir, o sea, se aventuraron a construir, y de repente, pues, se les terminó el dinero, se quedó la obra, ¿sí? Ahí es donde nos tenemos que dar cuenta que sí, el hacer cosas son proyectos que tenemos que desarrollar, que tenemos que analizarlas. Sí, muchos de nosotros que decían, no, pues entonces compramos más pintura, no, pues le pagamos más a la persona, sí, pero tenemos siempre que vivir presupuestado, tenemos que llevar proyectos, procesos. Muchas personas dicen, pues ¿para qué? Pues, si ya lo tengo, ya lo podemos manejar. No. Vayan observando y vayan viendo que todo se maneja bajo ese estímulo, bajo esa garantía. El problema de nosotros es que siempre nos vamos a la inmediatez, ¿no? Pues si no importa. Ahí le vemos cómo se le hace, cómo se maneja. Entonces, las fuentes que generan investigación para nosotros
las vamos a poder encontrar en cualquier lugar. Sale libros, revistas, artículos, así como argumentaban los compañeros de repente en sus centros de trabajo, utilizando, por ejemplo, el maestro que por ahí me comentó, disculpen, soy muy atrabancado con los nombres, el maestro que me comentó que de repente con los historiales, ¿no? Sí, es que sabes que ya tengo 10 años y de repente siempre utilizo los historiales y tengo que estarlos observando, pues sería viable de cómo manejar esos historiales para que me pueda dar un índice o un resultado o una perspectiva de cómo manejar o cómo va esta situación. Sí, eso ya es pensar más allá, es para buscar automatizar mi trabajo, es para que cada vez mi esfuerzo sea menor, pero tengo que pensar qué se tiene que hacer. O, por ejemplo, ahí el colega que dice, bueno, pues es de acuerdo con hay procedimientos que hemos detectado que están obsoletos. Sí, pero habemos muchas personas que detectamos que están obsoletos los procedimientos y decimos, total. Sí, como ayer que les decía de repente, ¿no? Muchos de nosotros vivimos y decimos, pues si no me van a pagar, pues ¿para qué lo hago, no? O sea, buscamos siempre cierta inmediatez cuando también nos tenemos que estar preocupando por nuestro centro de trabajo. Y que les vuelvo a decir, imaginémonos nosotros que el día, por no proponer ni una adecuación, ni una mejora, ningún cambio, el día de mañana cierra mi empresa. Entonces, ¿cómo le voy a hacer yo si sin trabajo? O sea, y luego conseguir, bueno, pues conseguir, pero que me vayan a pagar lo mismo que me pagaban, hacer lo mismo que yo estaba haciendo para poder encontrar toda ese confort o esa comodidad que yo estaba desarrollando. Híjole, pues sí le va a costar, ¿sí? Algunos podemos decir, no importa. Sí, sí, pero muchos sí nos va a importar y es muy necesario identificarlo. Sí, ¿sabes qué? Bueno, pues hago propuestas. Si lo llevan a cabo, qué bueno, porque estoy coparticipando para mejorar a mi organización, a mi empresa, mi fuente de empleo. Con eso le estoy ampliando 1, 2, 5 años de existencia, de vida a mi centro de trabajo. Y eso puede ser viable, puede ser ideal, puede ser idóneo para llevarlo a cabo. O sea, y por ese motivo ahí en la Filmina nos dice, también lo podemos sacar de tesis o disertaciones. ¿Por qué? Porque de repente por ahí, ya ahorita con el manejo y uso de la internet, encuentro una tesis que se hizo en España a una planta de tratamiento de agua y me interesó el sistema y la forma. Hay que recordar, los procesos o los procedimientos de tratamiento de agua son muy similares en cualquier parte del mundo. Van a variar de acuerdo a las maquinarias, a los equipos y a algunas otras cosas, al procedimiento también que nosotros podamos estar manejando. Pero todos van conllevando al mismo manejo, ¿no? Entonces, de repente veo, oye, pero si en España les está funcionando, les está manejando de manera correcta, oye, tengo aquí mi centro de trabajo, estamos desperdiciando esa agua que sale de la maquinaria, del equipo, ¿por qué no solicitar, incorporar una planta de tratamiento y así esa agua podemos ahorrarla porque lo podemos utilizar para otras situaciones? Eso, de repente, es viable, ¿no? Y decir, caramba, me lo traigo de España y para mí es novedoso. Tengo que hacer un estudio, claro está, con las características, los factores, los elementos que se van a estar manejando aquí en Coatzacoalcos o aquí en Mérida o aquí en Ciudad de México, no sé, ¿sí? Pero yo me lo traje de Madrid y es una idea muy fabulosa. Pero también tengo que analizar algo muy puntual y muy inteligente. Sí, exacto. Muchas gracias, Master Carlos. El tropicalizarlo, ¿sí? El hacerlo del área, de la zona como tal. Justamente eso les iba a argumentar hace aproximadamente, bueno,
es que ya ahorita ya no me acuerdo de los años, pero hace muchos años, hace algunos años, fíjense que un compañero de ingeniería química me propuso, mm, en ese tiempo estaba empezando el boom sobre los biocombustibles, y él propone y dice, no, pues ¿sabe qué? Profe, vamos, quiero hacer mi tesis sobre generar una planta de biocombustible que tenga como base la utilización o la reutilización del aceite quemado, ¿no? Le digo, perfecto, excelente. Y me dice, no, y es más, o sea, anticipándose sobre todo porque ya les había argumentado de las hipótesis y que pues uno como ingeniero también tiene que ver la viabilidad y la factibilidad que pueda hacer. Me dice, ¿sabe qué? Y es un proyecto, es un sistema que ya está probado, comprobado y que ya está funcionando. En esa ocasión me dijo que había una planta por ahí en Países Bajos, ¿sí? Le digo, bienvenido sea, ¿no? Hay que plantearlo y hay que verlo, ¿no? Y de repente empieza a argumentarlo, o sea, para no hacer todo tan extenso, me dijo que la planta para aquí, la ciudad de Coatzacoalcos, ¿no? O sea, podía ser viable. Empiezan a surgirme dudas, o sea, como investigador también tengo que dar, vamos, como dice el máster Carlos, ¿no? Hay que tropicalizarlo, ¿no? De repente, sí, efectivamente, yo le dije, ¿cómo vas a conseguir, así tan sencillo, preguntitas tan simple, ¿cómo vas a conseguir el aceite quemado? Y me dijo, no, pues, se va a hacer la clásica colecta de los aceites quemados de casa, chalala, me puso a decir, ok, perfecto. Y le digo, ok, pero tú sabes que aquí Coatzacoalcos es una zona que todavía está muy reacia a, le digo, existe mucho todavía la parte de la tradición de que de repente utilizan el aceite para hacer empanadas, después lo utilizan para hacer huevos, y lo que queda todavía pues, se lo echan a los frijoles, y de repente, o sea, van reutilizando ese aceite a pesar de que pues es dañino, pero pues van reutilizando el aceite y ya después queda muy poquito, ¿sí? ¿Cómo le vas a hacer para la colecta? No, pues que las personas lleguen a dejármelo. Perfecto, le digo. Ok, pero recuerda que yo voy a reunir probablemente 1 litro de aceite quemado cada 2 meses, ¿sí? O sea, imagínate una casa que reúne 2 meses, entonces échale pluma. No, sí. Ahora le digo, ¿cómo vas a quitar que de repente, si yo sé que tú tienes una planta que hace eso con el aceite que yo te estoy donando y tú lo vendes, ¿qué puedo pensar yo? Sí, porque hay muchas situaciones, ¿qué puedo pensar yo? O sea, yo lo único que tenía que hacer, y eso tiene que hacerse en una tesis, o una investigación, es ponerle las variables, ¿sí? No es tanto de decirle no lo hagas, no es eso, sino, a ver, te puedes topar con esto, ¿sí? Entonces, de repente yo le dije, bueno, esa parte, y al rato, después le dije, bueno, y para poder producir 1 litro de biocombustible, ¿cuántos litros de aceite quemado requieres? Ah, todavía no he hecho ese estudio. Ah, perfecto, necesitamos que tú hagas tu cálculo, tu procedimiento, y hagas tu cálculo para que así podamos, pues, ¿cómo se dice? Poder proyectarlo. Y más o menos, ¿qué precio sería? En ese tiempo la premium estaba como en 13 pesos, 13 pesos, y me dice, no, pues como en 15 pesos. Y yo me quedé y le dije, oye, a ver, algo bien curioso. Yo compro premium, me sale 13 pesos, tú me lo vendes en 15 pesos. ¿Qué me garantizas para que yo cambie el biocombustible? Me dice, no, pues ¿cómo me dijo? O sea, como que, pues, estás contribuyendo a no afectar tanto al ambiente, vamos a decirlo de esa manera. Y le digo, pues sí, pero 2 pesos son 2 pesos, por 40 litros que tienes son 80 pesos. Si yo lleno el tanque cada semana,
pues entonces estamos hablando de 320 mensuales, estamos hablando de, y ya le empecé a hacer yo la cuenta de gasto, pero pues será mucha mi satisfacción de apoyar al ambiente, le digo, pero ¿y ese dinero quién me lo va a poder dar? O sea, son parámetros que tenemos que utilizar. No es de decir, está mal. Y lamentablemente yo creo que yo inicié con las preguntas de manera a la inversa, porque ya al final le dije, oye, una pregunta, ¿y esa planta cómo recolecta su aceite? Ya me dijo, no, bueno, es que allá existen negocios, esos como tipo KFCs, Kentucky's, los Kentucky's, y no sé qué otras líneas que venden hamburguesas. Y dice, no, pues el aceite final del día, en lugar de que lo vayan y lo estén tirando, porque lo tiraban al desagüe, pues entonces lo están enviando directamente por ciertas tuberías que llegan a la planta. Y le dije, ¿y cuántas tiendas hay que abastecen eso? No, pues se dice que hay alrededor de entre 30 y 40 negocios que entran en ese sistema, y va a haber otros negocios que van a empezar a entrar, pequeños negocios, pero que van a empezar a entrar como tipo restaurantes. Le digo, ahí está la diferencia, ¿sí? Cómo de repente sus insumos día con día iban a ser manejables, ¿sale? Y cómo los iba a obtener. Eso es lo que tenemos que plantear, y eso es lo que tenemos que visualizar. Sí, no es que esté mal el negocio, no es que esté mal el proyecto. Probablemente si me hubiese dicho otro lugar, no sé, una Ciudad de México donde es mayor la urbe, es mayor la zona en la que pueda tal vez hacer la recolecta, va a tener más centros de negocios donde pueda recolectar el insumo, entonces probablemente podría ser un poco más factible a desarrollar. Sí, o sea, nada más es también ir visualizando el enfoque que se le puede estar dando, sobre todo cuando estamos proponiendo un negocio o un sistema. Sí, eso lo tenemos que ir verificando, ¿no? Sí, se lo quería traer de Países Bajos, pero tal vez la zona o el lugar en el que quería que se desempeñara o se desarrollara probablemente no era el idóneo. Sí, teníamos que ubicar o buscar otros. Una compañera propuso también uno, pero lo proponía justamente, ya tenía ya tenía todo palabreado con su abuelo enfrente de una industria azucarera, y sus insumos eran el bagazo de la caña de azúcar. En lugar de que la azucarera lo quemara, automáticamente se iba a trasladar a su planta, ¿no? Son proyectos, proyectos viables, redituables, que se pueden manejar, pero ¿cómo lo voy a desarrollar? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? Eso ya va a depender también de mí, y yo tengo que defenderlo. O sea, yo como tesista tengo que defenderlo para poder impulsar, para poder manejar lo que yo quiero hacer. Por tanto, vamos a suponer que las ideas de investigación están donde quiera. Las podemos encontrar y las podemos hallar donde sea. Existen una variedad de situaciones, de mejoras, de cambio, ¿sí? Y si no existe en un lugar, pues es novedoso para esa zona o ese lugar. Entonces, ahí está. Pero, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que también investigar, leer. Sí, o sea, ¿cómo puedo leer? ¿Cómo puedo saber que en mi empresa no existe un sistema de mantenimiento? Pues sencillamente porque estoy observando que no hay un sistema de mantenimiento, pero yo sé que en otras empresas existen y son funcionales. Sí, así es. Entonces voy a ponerme a investigar qué procedimientos, si existe algunos, cuáles normas oficiales mexicanas o cuáles normas internacionales también me pueden estar avalando ese tipo de proyectos o ese tipo de procesos de mantenimiento, cuáles
me pueden estar manejando. O sea, es más, yo ayer les hablaba y les decía, bueno, ¿cómo se llama? El equipo, nada más el equipo de protección personal. Hay algunas empresas que nada más utilizan equipo de protección personal por utilizar. O sea, ¿qué quiere decir esto? No, pues pues es que así debe de ser. O sea, ni siquiera es el equipo de protección personal idóneo para lo que están desarrollando, lo que están haciendo en ella. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Pues ahí requiere una gran investigación para poder, para poder visualizar, para poder identificar que nosotros podemos proponer algún cambio, alguna adecuación. Sí, eso es lo que nosotros tenemos que llevarlo a cabo. Sí, tenemos que manejarlo. Me he topado por ahí con muchos, que en algunas empresas de repente dicen, no, pues utilizamos, pero bueno, ustedes utilizan más o están más en el servicio de la parte de la electrónica, ustedes están más en la parte de los motores, en la parte de la mecánica, etcétera. ¿Y qué diferencia hay entre sus equipos de protección? No, ninguna, todos utilizamos las mismas, utilizamos ellas, ¿sí? Entonces, ahí hay un gran arma, una gran situación en la que nosotros vamos a mejorarlo, ¿sí? Pero volvemos, es también que yo lo identifique y yo me ponga a investigar. El ponerme a investigar es ponerme a leer, ponerme a ver la televisión sobre qué hacen las otras empresas para hacerse más competitivos. El ponerme a hablar con cada uno de ustedes como maestros, como másters en el área y que están en otros centros de trabajo. ¿Qué hacen ustedes para mejorar sus centros de trabajo? Alguna de esas ideas me las tengo que ir llevando yo también. O sea, tropicalizarlas, o sea, porque no necesariamente todas son factibles o viables, pero las que puedan ser, ¿por qué no adaptarlas a mi organización, a mi centro de trabajo? Ahí es de donde tengo que hacer, no nada más aquí, por ejemplo, que estamos un grupo de colegas de máster de mantenimiento, no nada más es para que, pues pues para que nos conozcamos y veamos que sí existimos los másteres de mantenimientos, sino que también es muy, muy importante que de repente nosotros podamos empezar a idear, a identificar, a verificar qué es lo que están haciendo mis colegas, ¿sí? Porque, créanlo, sí, no nada más me voy a llevar con el Máster César, con el Máster Brian, con el Máster Carlos, con cada uno de ustedes nada más porque pues pues porque quiero conocer personas o porque luego pues como nos reunimos para el partido de fútbol o porque nos reunimos para las carnitas asadas o para el domingo familiar y cada uno lleva a nuestra familia y se divierten nuestros hijos entre los de nosotros, sino también de manera profesional. ¿Qué es lo que estamos haciendo para poder manejarlo, para poder llevarlo a cabo, para así ir, ir siempre a la vanguardia? Yo, por ahí he argumentado he dicho, saben que, en muchas ocasiones nosotros debemos de ser los clásicos copiones, pero cuando nos llevamos los elementos, cuando nos llevamos todo aquello que nosotros queramos hacer, pues lo voy a llevar también con base en esas reglamentaciones. ¿Ustedes creen que esas normas que salen internacionales nada más salen porque sí? ¿O son para que yo tome todas las reglas, todas las normas y ya? No, no, no. Salen para que yo me ponga a indagar sobre todo lo que ellos proponen
y yo de repente únicamente lleve los que yo requiero, las indicaciones o las instrucciones que yo requiero. No voy a estar llevando ni más ni menos, sino únicamente los que yo requiero. Sí, en este caso, Sandberg y Albenson nos indican que las ideas de investigación surgen de la inspiración, ¿sí? ¿Qué es la inspiración para ellos? Dicen que es la necesidad de cubrir huecos de conocimiento. ¿Cuáles son los huecos de conocimiento? Eso que nos comentaba el colega hace rato. Lo que tenemos obsoleto en los procesos, los procedimientos que tenemos obsoleto en nuestro centro de trabajo. O en el centro de trabajo que nosotros estamos ahí, donde no existen procesos o procedimientos. Esos son huecos de conocimiento. Si no existen esos procedimientos, entonces requerimos implementar procedimientos para que así sean, pues ya de repente nosotros también vayamos, ya no necesitamos estar batallando por a ver qué se nos ocurre, sino ya llevamos una serie de pasos, hacemos las cosas que se tienen que hacer y listo. Empezamos a automatizar y por qué no empezar a verificar que se pueden mejorar esos procedimientos, esos procesos de desarrollo. También Sandberg y Albenson nos indicaban que las ideas son una oportunidad para conceptualizar lo que requerimos, lo que necesitamos conocer, hacer, ¿sí? Lamentablemente yo no hago investigación porque pues mi jefe pues veo que no hace investigación o no hace propuestas, no propone, ¿sí? Esa es una cerrazón que de repente manejamos muchos de nosotros, ¿no? Pues si ya pues si yo ya estoy como jefe de área, ya estoy como supervisor, nada más quieren ahorita, perdón, a quien vaya yo a lastimar su susceptibilidad o sentimientos, es que yo nada más quiero el papelito, pero pues ya tengo resuelto mi vida, ¿no? O sea, imagínense cómo estamos pensando, o sea, qué tipo de másters o qué características de máster estamos nosotros ideando. Yo propongo cambios, mejoras, adecuaciones. Si es viable, no importa. Si no es viable, pues también no importa. O sea, imaginen ustedes, así nada más, por ahí, hay créame, en el proceso pedagógico aquí de la universidad, ya hay una fila de elementos, tanto de maestría como de licenciaturas, propuestas pedagógicas, para ampliar también la parte, pues la parte académica de la universidad, ¿sí? Entonces, está la propuesta ya. Yo sé que algunos ya se metieron ante la secretaría, yo sé que algunos, pues todavía están en stand-by o ahí se tienen detenidos, no importa, ¿sí? Lo importante es proponer, lo importante también es hacer que ese cerebro, esa ardilla, siga funcionando, ¿sí? Porque ese músculo que tenemos en nuestro cerebro, ¿sí? Ese músculo llamado cerebro como tal, requiere de ejercicio. Y ese ejercicio que nosotros tenemos que hacerlo es mediante leer, estudiar, pensar, idear. Esa es la manera en cómo nosotros la ejercitamos. Si no hay otra forma de hacerlo mamer, así como de repente empezamos a idear o empezamos a manejar. El único gimnasio que tiene el cerebro es pues la lectura. Por tanto, hay que forzarla. Si por ahí aquí viene un tip, un poquito fuera antes de hablar de Sampieri, un tip fuera de un doctor en educación, me habló de algo muy importante y lo he aplicado en la familia, créanlo. Y sí es cierto. Fíjense, cuando nosotros estamos estudiando, cuando nosotros estamos leyendo, sí, sobre todo, no sé si recuerdan cuando íbamos nosotros en primaria, en secundaria, nos pasaba eso, nos dolía la cabeza, ¿sí? ¿Qué es lo que hace
papá, mamá en su momento nos daba un paracetamol, por ejemplo, en mis tiempos un mejoralito o algo así, ¿no? Que era para el dolor de cabeza. ¿Qué nos provocaba ese paracetamol o qué nos? Pues somnolencia, irte a dormir, ¿no? Y entonces, ay, pobrecito mi bebé, mi hijo, déjalo que se vaya a dormir un ratito porque le dolía mucho la cabeza, ¿sabes? Recordemos que existen dolores de cabeza. Cuando nosotros estamos estudiando, sobre todo cuando estamos en procesos de pensar, cuando estamos trabajando el área físico-matemática, cuando estamos resolviendo un problema y no nos sale, efectivamente nos duele la cabeza. Y ese dolor de cabeza nos indica o nos dicen que es un dolor de cabeza de los buenos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestro cerebro está pensando que realmente nuestras neuronas están buscando nuevos caminos a trabajar. ¿Qué sucede si nosotros le damos un paracetamol? Relajamos la neurona, relajamos nuestro cerebro, ¿sí? Y se adormece. Entonces, ese doctor en educación me dijo, ¿sabes qué, Ernesto? Si le duele la cabeza, al contrario, siga trabajando. Porque hay de dolores a cabeza. Hay veces cuando realmente nos sentimos mal y nos duele la cabeza y no necesariamente estamos pensando. Sí, entonces ahí sí puede ser por enfermedad. Pero si te duele la cabeza por estudiar, que siga estudiando, siga leyendo. ¿Por qué? Porque quiere decir que está ampliando su espectro de aprendizaje. ¿Sí? Se los dejo a colación, hagan ustedes la prueba. Si en algún momento ustedes han observado que nuestros hijos, sí, por ahí de repente nos duele la cabeza y hacemos esa toma, o sea, no es de regañarnos, sino sencillamente, toma agua, vamos a seguir trabajando, sigue leyendo, sigue estudiando, sigue esto, porque es importante para nuestros bebés, nuestros hijos como tal, son muy importantes. Se lo dejo a colación, esa es como una medicina que cura, decía la Lolita Ayala, no sé. Ok, Hernández, ya continuando, perdón, para cerrar las fuentes de ideas de investigación, Hernández Sampieri nos dice que es una necesidad de resolver un problema. ¿Sí? Sampieri nos decía claramente, las ideas de investigación van a surgir justamente por una necesidad de algo. Aquí es la definición de los colegas que me dijeron, tenemos histogramas y pues muchas ocasiones necesitamos automatizar procesos o tenemos ciertos resultados, ciertos valores y pues cómo hacer para poder mejorar o eficientar los tiempos. El colega que nos decía por ahí que son obsoletos quiere decir que tenemos una necesidad. Empezamos a sufrir una necesidad. El que yo busque y vea que yo diga, tengo la problemática, pintar la barda de la casa, pues es una necesidad, o darle mantenimiento a la barda de la casa y con ello incluye el pintado, pues eso es una necesidad también. Tengo una necesidad, un problema que tengo que resolver. Así es como surgen las ideas de investigación. No nos vayamos, por otro lado, no estemos ideando, pensando en otras cosas como tal. ¿Sale? Y aquí podemos ver una pequeñita araña, una araña en la que pues definimos diferentes formas de acuerdo a lo que nos indicaba Sampieri, de acuerdo a lo que nos indicaba Sandberg y Albenson, sí, de dónde surgen las ideas. Este es como un pequeño resumen que nos decía que es la inspiración. La inspiración se dice que es basada en los intereses personales de nosotros o una necesidad de cubrir huecos en el conocimiento, que quiere decir todo aquello que requerimos, todo aquello que necesitamos para poder manejar. Nos dice también que es una oportunidad que surge cuando podemos indagar sobre algún tema. ¿Por qué oportunidad? Porque de repente empezamos a ver, oye, ¿qué sucedería y qué pasaría si automatizamos este procedimiento? O sencillamente, sí, o sea, el automatizar quiere decir que busquemos un procedimiento para evitar hacer
por ahí algunas actividades o acciones repetitivas, o para poder evitar que no, que de repente se eviten hacer algunas acciones y se pueda cumplir el objetivo de una forma mucho más práctica como tal, una necesidad de resolver una problemática o la conceptualización. La conceptualización nos indica que es detectar un fenómeno o problema de investigación que requiere indagarse. Recordemos que la indagación es la investigación, la búsqueda de nuevos factores, la búsqueda de nuevos elementos que nosotros vamos a querer, que nosotros vamos a necesitar para poder desarrollar algo, ¿sí? Para poder manejar algo como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere? Con esto concluimos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta parte? ¿Qué quiere decir todo ello, no? Que de repente una idea de investigación la podemos encontrar alrededor de nosotros. ¿Sí? Estamos sentados en nuestro centro de trabajo y lo estamos observando en todos los medios. ¿Por qué? Porque, pues al menos de que sea nueva la organización, la empresa, los procedimientos sean apenas nuevos, novedosos, pues todo lo demás quiere decir que ya tiene cierta antigüedad, que ya ha sido probado y que ya, por ejemplo, nosotros de manera empírica en algún momento nos hemos dado cuenta que se requieren ciertos cambios, ¿sí? Porque volvemos, para que ustedes sepan que se necesita una actualización, un cambio, una mejora, un procedimiento del que ustedes manejan día con día, es con el simple hecho de que ya lo hayan utilizado. Ustedes de repente dicen, oye, pero esto se hace repetitivo, podemos ahorrarnos en este paso. O sea, ya lo hicieron, ya lo probaron de manera empírica. Y aquí entra lo factible y lo bondadoso dentro de nuestra área de investigación, sobre todo utilizando la metodología cuantitativa, ¿sí? ¿Qué quiere decirnos? De que de repente nosotros, todo lo que estamos proponiendo es algo que sí sabemos que se va a poder llevar a cabo. Es algo que sí sabemos que nos va a mejorar algún proceso o algo que tengamos pendiente. Es algo que sí realmente va a mejorar todo un sistema. Y que ya ustedes lo han probado empíricamente. Nada más, ¿qué es lo que falta? Documentarlo y presentar los informes para que así sea aceptado. Eso es lo único que hace falta en muchas de las diferentes frentes en los que ustedes están. ¿Sí? Se han dado cuenta que hay esa necesidad y se han dado cuenta que ya lo hacen de manera empírica, pues entonces documentenlo y ahí está. Ese es un proyecto de investigación, ese es un proceso de investigación a trabajar. Bien, señores, hasta aquí vamos a quedar sobre la introducción a lo que es una tesis, un proyecto de investigación, a sus características, elementos, por qué es importante investigar y por ahí unos pequeños tips sobre cómo redactar dentro de la investigación de una forma muy práctica, muy sencilla. De todos modos, vamos a ir manejándola, vamos a ir haciéndola. A partir del día lunes, por ahí en la plataforma, van a encontrar una carpetita que dice material extra. En ella van a tener el formato de tesis. Sí, voy a necesitar, de hecho la voy a actualizar por ciertos puntos por ahí, se las voy a compartir actualizada para que utilicen ese formatito y lo utilicen bastante, y es muy sencillo, ¿ya? Prácticamente lo que ustedes van a, ese formato se les entrega a ustedes con la intención de que nada más tienen que ir metiendo la información a los elementos. Y dentro de ellos van a encontrar las partes y la estructura de un proyecto de investigación de tipo tesis, aunque
también dentro de la semana va a haber parte de esa información que vamos a trabajar la próxima semana. Sí, y la próxima semana, el viernes, vamos a ver cómo se forma un tema de tesis. Recuerdan, un tema de investigación. Recuerden que les había yo argumentado que vamos a partir prácticamente de cero. Desde que yo, por ejemplo, yo sé qué es lo que quiero hacer, pero no sé cómo llamarlo, no sé cómo colocarle o darle un nombre. Vamos a partir desde ahí para que ustedes puedan ir desarrollando. Aquellos que ya tengan algún tema, perdón, algún tema de investigación como tal, ya una tesis, o ya tengan su tema, ya tengan el nombre, bueno, pues nada más identificar que cumpla con los elementos, ¿sí? Y si no, pues complementarle los elementos. Repito, ¿por qué? Porque, pues, recordemos la frase de Albert Einstein, que nos indica que un tema muy bien, ya bien planteado, nos garantiza ya tener el 60% de la investigación desarrollada. Sí, y se los voy a probar porque en ese momento, muchos de ustedes, cuando ustedes me digan el nombre, ya se va a saber qué es lo que quieren hacer. Sí, ya vamos a poder generar, ya ser nuestro objetivo general de una manera muy sencilla. Pero, por favor, vamos a ir llevándolo desde cero. Y repito, aquellos que ya tengan, pues van a ir transformándolo, sí, porque es más fácil para ustedes irlo transformando porque muchas veces nosotros tenemos, es que yo ya me casé con la idea que es eso, sí, pero cuando se llega a demostrar que está muy extenso o muy aperturado el tema, que no está delimitado como tal, pues ahí es donde empiezan los problemas, sobre todo cuando lo analizamos ya en una sesión 4, que ya de repente empezamos a decir, es que ya no me va a dar tiempo para poderlo trabajar. Por tanto, yo voy a necesitar mentes abiertas para poder desarrollar. ¿Alguna duda, alguna cuestión, alguna pregunta que tengan por ahí? Ok, gracias, César. Si no hay más, pues bueno, vamos a quedarnos hasta aquí. Por favor, recuerden subir por ahí su actividad. Pasen excelente noche y nos vemos el próximo viernes. Buenas noches, gracias. Hasta luego, Buenas maestro. Gracias, hasta luego, maestros. Cuídense. Gracias. Hasta luego, cuídense, maestros. Hasta mañana.